Neville Goddard, 30 de septiembre de 1968. Yo estoy en ti. Como dijo Pablo a Timoteo, grande, en verdad, confesamos, es el misterio de nuestra religión. La Escritura no es historia secular, sino un misterio que es muy importante que entendamos. Hablando a sus discípulos, Jesús dijo, en aquel día sabréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Juan 14. La frase «en aquel día» es un término escatológico que significa «al final del viaje». En otras palabras, cuando esta era de César llegue a su fin, experimentarás la verdad de la Escritura, y, entendiendo, dirás, yo estoy en el Padre, y tú estás en mí y yo estoy en ti. Es en ti, como persona, donde la naturaleza de Dios se revela a sí misma en una serie de experiencias sobrenaturales. Cuando estas tienen lugar en una experiencia en primera persona, en tiempo presente, singular, todos los argumentos, dudas y preguntas sobre tu verdadera identidad quedan acallados. Desde ese momento, como Pablo, dirás, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne y sangre. No recibí mi evangelio de un hombre. No me fue enseñado. Llegó a través de una revelación de Jesucristo. Mientras estuve en Barbados este verano, mi hermana me preguntó si mi Cristo fue alguna vez un hombre. Mi respuesta a ella indudablemente fue la misma que Pablo dio cuando se le hizo una pregunta similar. Dije, ¿fue? Él es el hombre celestial. Luego, citando a Pablo, dije, así como hemos llevado la imagen del hombre de polvo, también llevaremos la imagen del hombre celestial. No pienses en Cristo como un niño pequeño que nació de alguna manera extraña hace 2000 años. Estamos tratando con un principio cósmico, donde Dios realmente se convirtió en hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. El proceso ha comenzado. La resurrección ha comenzado, pero no ha terminado. Aquellos que enseñan que la resurrección ha terminado están engañando a los fieles, porque, como Pablo, todos pueden decir, he sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. De ahora en adelante no considero a nadie desde un punto de vista humano. Aunque una vez consideré a Cristo desde un punto de vista humano, ya no lo considero así. He estado en la presencia del Señor resucitado. He visto al anciano de los días, quien nos está reuniendo uno por uno en su cuerpo para convertirnos en un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. Tú, como persona, no serás menos que el Señor resucitado, porque solo hay un espíritu. Solo hay un Señor y te conocerás a ti mismo como Él. Yo soy el mismo cuerpo, el mismo Señor, el mismo espíritu, el mismo Dios y Padre de todos. Sin pérdida de identidad, todos nos conoceremos a nosotros mismos como esta única unidad de ser. Sabremos por experiencia que yo estoy en ti y tú estás en mí. Cuando terminé de explicarle esto a Daphne, no creo que estuviera más impresionada que esa silla allí. Se necesita tiempo, pero es tan importante que dejes de lado todos los intermediarios entre tú y Dios. Nunca conoció a un Cristo humano, solo al Señor resucitado, quien se le apareció como se me apareció a mí. En mi caso, fui llevado en espíritu a la presencia del Señor resucitado, y, curiosamente, cuando me preguntó cuál era la cosa más grande del mundo, respondí con las palabras de Pablo. Así que te pregunto, ¿quién es Pablo? ¿No es acaso el primero de los elegidos que rompió el sello y descubrió el misterio que se mostró a Abraham? Pablo persiguió a todos los que afirmaban ser miembros del camino, cuando de repente la revelación se rompió, llevándolo a proclamar la verdad. Fue Pablo quien dijo, si he sido unido con Cristo en una muerte como la suya, ciertamente seré unido con Él en una resurrección como la suya. Pablo no afirmó que la resurrección había terminado. Declara que la crucifixión ha terminado, porque la prenda de carne es usada por aquel que está crucificado. Dios te eligió en Él antes de la fundación del mundo. Seremos unidos con Él en una resurrección como la suya, no por algún mérito adquirido de nuestra parte, sino porque Él eligió estar unido a nosotros en una muerte como la suya. Y cualquier sufrimiento que puedas pasar aquí no significa nada. Pablo lo sabía y dijo, considero que los sufrimientos del presente no son nada comparados con la gloria que ha de ser revelada en nosotros.
Ahora, el Antiguo Testamento nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne y habita en nosotros. La palabra griega logos traducida como verbo significa significado, un plan, una trama, un propósito. Aquí vemos que Dios tenía un plan, un propósito, que era darse a sí mismo al 100%. Esto lo ha hecho, así que lo que fuera antes de convertirse en ti, tú mismo te conocerás. Es en ti, como persona, donde la naturaleza de Dios se revela a sí misma. Esto lo sabrás cuando experimentes toda la historia del Señor Jesucristo en primera persona, en tiempo presente. Entonces, cuando se lo cuentes a aquellos que te aman, no te creerán, porque conocen tus debilidades y limitaciones. Sabiendo que no estás instruido en teología, no pueden ver la relación entre tú y el mencionado en el 7º capítulo de Juan. ¿Cómo tiene este hombre tal aprendizaje sin haber estudiado? Al igual que el Sanedrín, no entenderán cómo un hombre sin estudios podría afirmar que el Antiguo Testamento se ha cumplido en él. Los profetas predijeron la venida de Dios, pero no dijeron cómo. Habiendo tomado sobre sí la naturaleza del hombre, Dios despliega su naturaleza en el hombre, y el hombre se convierte en Dios. Si Dios era padre antes de elegirte, y se convierte en ti, ¿no eres tú un padre? Sí, pero no hay manera de probarlo, a menos que el Hijo de Dios aparezca para identificarte. Solo cuando el Hijo de Dios se despliegue en ti, sabrás que eres Dios. Solo el Cristo resucitado es consciente de su verdadera identidad. Es Él quien dice, yo estoy en ti y tú en mí, he aquí somos uno. Aprende a adorar tu propia humanidad, que es Dios. El hombre busca adorar alguna fuerza impersonal, pero Dios es hombre. Cuando estuve en su presencia, respondí a su pregunta con las palabras de Pablo. Desde entonces me he preguntado, ¿quién es Pablo? ¿No fue él el iniciador de la fe cristiana? Nuestro Nuevo Testamento registra 13 de sus cartas, todas escritas 20 años antes de los Evangelios. En su primera carta a los Gálatas, Pablo se arriesgó declarando su independencia de todas las organizaciones. Eso fue en el día en que no podías conseguir un trabajo a menos que fueras miembro de la sinagoga. Sin embargo, Pablo se negó a aceptar cualquier intermediario entre él y el Señor resucitado, a quien había perseguido en su ceguera. Un día el Cristo resucitado te llevará a su presencia. Te incorporará en su cuerpo mediante un abrazo del cual serás uno para siempre jamás. Esto lo sé por experiencia. Así que cuando te digo que estoy en ti, lo digo literalmente, pues soy uno con el Cristo resucitado. Estoy hablando las palabras del Cristo resucitado, no de Neville. Después de que nos abrazamos, Él me envió, pero nunca se ha separado de mí. ¿Cómo puedo ser uno con el cuerpo que me envió? Porque el que me ve a mí, ve al que me envió. Limitados al concepto de espacio tridimensional, pensamos en ser enviados fuera de la habitación mientras el remitente permanece, pero en el mundo espiritual del que hablo, cuando uno se une al Señor se convierte en uno con Él en espíritu. Reflexiona sobre este ser que se convirtió en ti. Vuelve al punto de ser elegido antes de que el mundo fuera. Intenta recordar cuando te hizo conocer el misterio de su plan que da sentido a tu vida, este misterio que fue establecido en Cristo para la plenitud de los tiempos. El Verbo, que da significado al mundo, estaba con Dios y era Dios. Ese significado es Cristo, un plan que no puede dejar de cumplir su propósito, que es desplegarse y revelarte como Dios. Caminando por esta tierra ahora mismo, eres el Verbo de Dios, moviéndote hacia el cumplimiento. Ahora, mientras estamos aquí esperando que se despliegue el plan de Dios, debemos continuar aplicando la ley de Dios. Aquí hay una historia simple. Mi amigo escribió, diciendo, cuando mi pequeño hijo era bastante joven, como familia llamábamos al catálogo de Navidad de Sears, el libro de los deseos. Nuestro hijo pasaba horas mirando las páginas de juguetes, decidiendo lo que quería para Navidad. Esto lo hemos hecho durante los últimos 8 años. Adjunto una tarjeta publicitaria de la edición actual de ese catálogo. Como verás, ahora se llama El libro de los deseos de Sears. Quien quiera que tenga esa cuenta piensa que esta es una idea original, pero mi amiga sabe que ella es su creadora. Verás, no hay ficción. ¿Cómo puede haber ficción en un mundo donde imaginar crea realidad?
Durante 8 años, su hijo ha conocido el catálogo como un libro de deseos, y ahora ese se ha convertido en su nombre oficial. Si algo que has imaginado tarda en producir su realidad para ti, ten presente esta historia. Sé que todos somos niños y queremos que nuestros deseos se cumplan instantáneamente, pero los países planean para generaciones no nacidas. Los padres con grandes propiedades planean, no solo para los pequeños actuales, sino para los descendientes de sus descendientes. Tú y yo, sin embargo, somos ansiosos y nos resulta difícil esperar. Una y otra vez, las mujeres me han dicho que querían casarse ahora, solo para confesar que aún no están divorciadas. Las he oído decir que solo había un hombre. O ese hombre o ninguno, pero se han casado con otro. Lo que realmente querían era estar felizmente casadas. Afirmaban que tenía que ser ese hombre. Les he preguntado, si él muriera ahora mismo, ¿seguirías teniendo el deseo de compañía? Si es así, entonces él no es el único hombre. Sabe lo que quieres en la vida y no lo condicionas. Si tu deseo es estar felizmente casado, afirma que lo estás. Si quieres una casa en particular, afirma que la tienes. No pienses que no puedes permitírtelo, simplemente juega al juego de los deseos. Encuentra tu deseo en el libro de deseos de Dios. Hablándote a través del medio del deseo, haz tu deseo real sintiendo su verdad. Observa el mundo desde su cumplimiento. Piérdete en el sentimiento de posesión y dale todos los tonos de realidad. Cumple cada deseo mientras caminas hacia el cumplimiento de tu verdadero propósito en la vida, que es despertar a Dios en ti. No vas a convertirte en un Dios pequeño para correr con otros dioses pequeños, porque solo hay un Dios. No olvides el gran Shema, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Estás destinado a despertar como ese único Dios y Padre de todos. Cuando desperté en esta simple cosita llamada hombre, me pregunté cómo este ser mortal podría soportar tal responsabilidad. Alojado en esta prenda de carne llamada Neville, consciente de todas sus debilidades, el propósito de Dios se ha desplegado, pero no tengo forma de probarlo a nadie. No puedo convencerte a menos que tengas fe. He compartido mis experiencias en forma escrita, dando pasajes de la Escritura para respaldarlas. Habiendo llegado al final del viaje, ahora sé por experiencia que entramos en la historia humana para cumplir con la Escritura. Te digo, la historia de Cristo es una parábola actuada, una historia contada como si fuera cierta, dejando al que escucha o lee descubrir el carácter ficticio y aprender su significado. En la parábola, el actor toma a un niño pequeño en sus brazos y dice, «Este es el reino de los cielos». A menos que aceptes el reino como un niño pequeño, no puedes entrar en él. Un día serás ese actor, y el niño pequeño en tus brazos simbolizará tu entrada en el cielo. Es una señal del nacimiento de Dios, no del vientre de una mujer, sino del cráneo del hombre, donde Dios está crucificado. Su nombre es Yo Soy. Y cuando despiertes dirás, Yo soy despierto. No mirarás alrededor en busca de otro, porque estarás solo, y a partir de entonces, la Escritura se cumplirá en ti. En un futuro no muy lejano partirás de este mundo para descubrir que la muerte te obligará a modificar o cambiar radicalmente cualquier idea que hayas defendido aquí. Hoy recibí una noticia de que mi buen amigo, Randy, falleció. Al ver la Biblia que había traído conmigo, Randy cuestionó mi interés en ella. Tomando la historia de Esaú y Jacob, le dije cómo Esaú representaba mi mundo exterior. Que podía cerrar mis ojos a él y vestir a Jacob, quien representaba lo que quería vestido en realidad exterior con las pieles de Esaú. Creyendo en la realidad de lo que estoy haciendo, me engaño creyendo que mi estado subjetivo es ahora una realidad objetiva. Bueno, para Randy eso no era religión. Para él, la religión significaba ir a la iglesia cada domingo por la mañana y pasar una hora allí. Eso era algo que se debía hacer, como caminar con un bastón porque tenías uno y te sentías desvestido sin él. Su semana no estaba completa a menos que fuera a la iglesia el domingo. Randy ha estado fuera ahora unas semanas, y sin duda, ahora está modificando sus creencias, pero tomará tiempo. Si un hombre no es un ladrón, no importa lo que se ponga delante de él, no lo tomaría, por lo tanto, no hay tentación, no hay deseo de cambiar.
Coloca todo el licor del mundo delante de un hombre que no bebe y no será tentado. Todo el tabaco del mundo no interesará a un hombre que no fuma, por lo tanto, no hay tentación. Cuando un hombre es regenerado, ya no está en el mundo de la generación. Todos podrían desnudarse delante de él, pero él no sería tentado, porque sus energías han sido dirigidas hacia la regeneración. Todos serán regenerados y superarán sin esfuerzo, porque cuando suceden las visiones, cambias. El cambio no ocurre antes de las visiones, porque la aptitud es la consecuencia, no la condición, del reino de los cielos. No eres elegido debido a tu mérito adquirido. En el minuto en que ocurre la visión, la consecuencia ha sucedido. Cuando leas las palabras de Cristo en el Nuevo Testamento, piensa en el Cristo resucitado, porque el hombre celestial está hablando. Todos estamos ascendiendo al único cuerpo de Cristo sin pérdida de identidad. Te conoceré mejor y más íntimamente allí de lo que podría conocerte aquí, porque la máscara que usamos aquí causa una barrera entre nosotros. Pero en la nueva era seremos eternos hermanos íntimos, todos compartiendo el único cuerpo como el único Espíritu, el único Señor, el único Dios y Padre de todos. Ahora, entremos en el silencio.